conectando. Buenas tardes para todos. La última jornada de TPP en vivo en este año 2025. Algunos invitados, alguna información con respecto también a la contingencia del club basada netamente en el tema administrativo, en lo que es la denuncia. Periodista Juan Cristóbal Guarelo con la presentación del club a la Fiscalía Nacional Económica con relación al tema de los cobros de los derechos de formación de los futbolistas. En este caso, el caso que repercute en el club taurino es el de Carlos Soto, que está desde el 2022, cuando estaba en tercera división en el ascenso, hizo su primer contrato profesional el 2023, cuando comenzó el club volvió a la segunda división profesional. Para colocar en contexto, Colo Colo está haciendo un cobro que es de proporcional a la realidad del fútbol chileno y a la realidad del fútbol sudamericano, ¿ya? Que lo dejó bastante claro ayer en su programa Guarelo. Las primeras sensaciones en relación a esto y después para ya comenzar a tantear lo que va a ser nuestra pauta. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si estás por ahí, parece que no. Se paró Francisco nuevamente. Vamos a ver si se puede conectar otra vez. Agradecemos a todos los que se van conectando con nosotros el día de hoy, el día lunes, última jornada de TPP en vivo y en directo. La idea es poder conversar con algunos, recordar también algunas hazañas por ahí que lo hicimos la semana pasada y también recordar lo que pasó hace 26 años en El Salvador. Agradecemos a todos los que van conectándose con nosotros. También vamos a hablar de la contingencia del club, lamentablemente más administrativa que deportiva, por el hecho de que la denuncia está siendo fuerte. De hecho, más Provincial nos presentó un extracto el día de hoy nuevamente a la Fiscalía Nacional Económica para ya tener más evidencias en el caso de la Fiscalía en relación al tema de los derechos, el cobro de los derechos de formación en lo que es el tema del fútbol joven, en un reglamento que está vigente desde del 9 de enero del 2008. Prácticamente va a cumplir 18 años ese reglamento que estaba dormitando, que algunos no tenían idea de dónde estaba, pero la mayoría obviamente que estaba ahí, como en la biblioteca, un libro en la biblioteca, ahí añejo, con polvo, sin poder sacar. Entonces, de alguna u otra forma, Provincial solo está con la bandera en el asta en función a lo que va a ser este tema. En relación al tema de noticias también, el club va a ir fuerte con respecto a esto, ¿eh? Va a ir bastante fuerte. No va a dar pie atrás. Ya la posición de Jorge Vial es más radical en relación incluso a la última vez que estuvo con nosotros en este programa. Cada vez van apareciendo más antecedentes, cada vez va apareciendo mayor información, van apareciendo casos también, se están multiplicando por supuesto los canales de difusión en relación a esto. Hay que decir que en este caso la bandera mediática la ha llevado Juan Cristóbal Guarelo, así que de alguna u otra forma esperemos que esto se pueda expander, no solamente por el tema de Provincial Osorno, sino porque cómo se coarta el tema de la posibilidad de que jugadores que terminan su vínculo con equipos de la primera división y también de primera B no puedan participar en el fútbol profesional, porque le coarta un contrato que tienen que firmar, que los clubes no están dispuestos a pagar, por supuesto, porque no está el dinero, seamos también simples en eso, y de alguna otra forma tienen que ir a tercera división, y cuando están los 22, 23 años, tienen que de alguna otra forma hacer su primer contrato cuando ya la vinculación termina. Es decir, algunos que se van, imagínate, a los 18 años, tienen que esperar 4 o 5 años jugar en tercera o no jugar para poder tener una posibilidad en el fútbol profesional. Francisco, sensaciones, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver si vamos a coordinar si tenemos también al primer invitado. Sí, hola Felipe, la verdad, una polémica que la levanta y la masifica un poco Juan Cristóbal Guarelo, pero que ya conocíamos de alguna u otra manera, ¿eh? De este gran problema que se vive en el fútbol nacional producto de eh, la cuota de fútbol joven. Ahora, quiero partir antes de leyéndote algo porque acaba de salir comunicado. Por favor, Acaba de salir noticia al comunicado instante. comunicado hace 5 minutos, 7 minutos lo publicó por lo menos Trasandino, comunicado de todos los clubes de segunda división profesional, y ojo porque esto es importante. Por favor, léete Dice, el contexto completo, Francisco, mientras nosotros coordinamos a nuestro invitado. sí, bueno, comentar a la gente que ya hubo reunión de presidentes de la segunda división profesional con la NFP.
¿Ya? Y bajo ese contexto, reunión ya terminada al parecer, sale este comunicado que dice lo siguiente. En reunión sostenida el día de hoy, los clubes que conformamos la segunda división profesional hemos decidido, de manera unánime, no iniciar nuestra participación en el campeonato 2026, mientras no se establezca una reducción de la duración del certamen a un máximo de 7 meses. Esta determinación surge a partir de la compleja y delicada realidad económica que atraviesa la segunda división profesional, la cual en el último tiempo ha puesto incluso a dos clubes emblemáticos al borde de la desaparición. La actual extensión del campeonato compromete seriamente la sostenibilidad financiera de las instituciones y profundiza la precarización de las condiciones laborales de los jugadores de fútbol profesional, situación que consideramos inaceptable. Como muestra de lo anterior, la extensión artificial del campeonato pasado a 9 meses llevó a escenarios difíciles de justificar en el fútbol profesional, como una detención cercana a un mes a mitad de temporada y la programación de apenas 2 partidos mensuales durante largos periodos, desnaturalizando por completo la competencia. Como clubes, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas. En ese contexto, esperamos que tanto la ANFP como el CIFUP comprendan la gravedad del escenario que enfrentamos y se sumen a un trabajo colaborativo que permita resguardar la viabilidad económica de la división y la estabilidad laboral de quienes forman parte de ella. Sin perjuicio de lo anterior, informamos que iniciaremos las acciones e instancias legales, administrativas y reglamentarias que correspondan, las cuales serán ejercidas y agotadas en su totalidad, con el objetivo de que esta legítima solicitud sea debidamente considerada. Atentamente, los clubes de la segunda división profesional, ojo, ¿qué clubes son? Deportes Rengo, Provincia de Ovalle, Linares, Melipilla, Provincia de Osorno, Trasandino, Santiago City, Santiago Morning, Real San Joaquín, Concord National, General Velázquez y Brujas de Salamanca. No están incluidos Colchagua ni Atlético Corina por aún no ser aceptados por la NFP como clubes profesionales. Y ese trámite que bien dice Francisco, generalmente es en el primer Consejo de Presidentes, que es en el mes de enero, obviamente cumpliendo con lo que es el cuaderno de cargo interno para poder dar pie a lo que es la participación. Noticia en desarrollo, le acabo de leer el comunicado, Francisco Pancho Sáez, no, los clubes de segunda no van a participar hasta que existe la medida de poder reducir este campeonato y no pasen, por supuesto, no solamente la zozobra, Francisco, sino también el tema del chiste de poder jugar un campeonato prácticamente donde tiene en un año calendario más paro que torneo. Así es, no sé, ¿qué más podemos esperar de esto? O sea, a ver, y lo enlazo un poco con la respuesta de Lucho Marina a la columna de Juan Cristóbal Guarelo, ¿eh? Porque claro, y Guarelo lo dice muy claramente el día de ayer en su programa. Lo dice Marina en el comunicado menciona, o más que en el CIFU, porque no tiene una firma, un nombre como tal, pero todos sabemos que el presidente es Luis Marín. Que ojo, Luis Marín jugó en segunda división profesional. Mira tú, qué detalles, ¿no? Lo que decía de que han hecho muchas acciones, pero no detallan ninguna. Y me parece muy certera la duda de Guarelo al decirle a Marín, ya, pues, pero ¿qué hacemos? Díganme algo que hayan hecho, porque no sirve que gratuitamente tengan apoyo psicológico o apoyo legal. ¿De qué sirve si después tenía clubes y a abogados que dio nombre y apellido el abogado que está haciendo esto en favor de los clubes de primera división, te van a demandar por una cifra que es irrisoria. Estamos hablando de que en función de la demanda que fue mostrada por Guarelo, creo que fue la demanda, no estoy seguro si es la demanda de Provincial Osorno o es la de Rengo. No es la de Rengo, es la de Provincial Osorno. Calculan en 85 lucas diarias. Estamos hablando de $82, $85 diarios. Diario. Por un jugador joven. O sea, y esa es la gran pregunta. O sea, ya, Colo-Colo tiene instalaciones para poder enfrentar un campeonato como para poder preparar jóvenes, por supuesto, una maquinaria que no tiene Provincial Osorno. Pero 85 lucas diarias, yo me pregunto si Colo-Colo, o sea, yo creo que esto es lo que gasta Colo-Colo en el primer equipo. No sé si en formación. No sé si en su equipo de formación.
Gracias, Pancho. Vamos a seguirle. Hacemos un paréntesis, por supuesto, porque ya tenemos nuestro primer invitado. Agradecemos, obviamente, de que esté con nosotros para recordar ya 26 años ya. Él era joven, había llegado ya haciendo con su maleta Osorno, con varios más. Nosotros estábamos en el liceo. Esa gran campaña, porque se ganó a un equipazo mediático en ese momento que era Cobresal con la dupla Rurrú. Ya lo vamos a estar manifestando ya. Y le damos la bienvenida en este caso a Marco Lea. Marco, ¿cómo estás? No sé si nos escuchas bien. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, se escucha bien, todo bien. Marco, te saluda acá Felipe Palomino, estamos también con Francisco Sáenz, gracias por obviamente acceder, porque, a ver, hay que ser justos, una de las cosas que no se recuerdan mucho en relación al tema del Provincial Osorno es este ascenso por el hecho que los otros tres fueron en campeonato nacional, pero este ascenso fue bastante peleado, bastante fuerte, compitieron con Unión Española, con Everton, con Wanderers, jugaron con Cobresal, que yo lo manifestaba que al comienzo de ese campeonato de la primera división estaba la moda de la dupla Rurrú, Rubén Martínez con Rubén Dundo. Tú estabas haciendo tu primera arma, que de hecho fueron tus primeras armas como profesional. Cuéntame un poco cómo fue tu expectativa de llegar a Osorno, considerando que el equipo venía también de caer, de bajar de división, justo en una liguilla de promoción en el 98 con Santiago Morning. Bueno, las expectativas eran de un joven, ¿no? De tratar de foguearme. A mí me mandaron de Audax, yo era jugador de Audax, y me mandaron a foguearme a Osorno. No hacer la campaña que hicimos. Yo creo que, si bien es cierto, yo uno de las personas que encuentro y todavía sigue en el fútbol y armó Concepción de ahora, Gino Valentini, que creo que uno de los jugadores, que sea uno de las personas en el fútbol y dirigente o como quieras llamarle, eh, que, que tiene yo creo el mejor ojo en Chile para traer jugadores y lo ha corroborado en Independiente, que no salió bien de Buin, tuvo en Puerto Montt, eh, sacó jugadores de Puerto Montt, siendo que nosotros cuando yo estuve en Puerto Montt, después de estar en la segunda etapa de nosotros, Sí. bajamos, pero sacó jugadores de ahí que después fueron que jugaron en Católica, otros que se fueron afuera. Eh, Ahora formó al equipo de Concepción y él era el técnico. Y él nos trajo a todos nosotros que éramos súper jóvenes, hizo una mixtura de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia también. Y claro, las expectativas mías eran de tratar de hacerlo lo mejor posible. Me encontraba también con jugadores, el Pampa Gigante, que había jugado ya en primera división, venía de Argentina, habían otros jugadores delanteros. Que también tenían experiencia y yo era el único novato, entre comillas, porque tenía 18, 19 años eh, y venía con la expectativa de hacerlo lo mejor posible y tratar de aportar. Nunca, de verdad que nunca me imaginé, en el transcurso después ya fue cambiando esa mentalidad, pero al principio, cuando yo llegué a Osorno, la mentalidad fue de tratar de hacer lo mejor posible, tratar de palparme de toda la gente que había de experiencia, pero jamás me imaginé en la campaña que hice. Marco, antes de ir con Francisco de mi parte, bueno, y agradeciendo nuevamente y agradecer a la gente que se va conectando con nosotros, estábamos hablando recién de la segunda profesional, que con suerte tiene 26 partidos en el año. Ustedes jugaron 44 partidos ese año. Jugaron una Sí. primera parte de liguilla, 12 partidos, después el campeonato regular 30, y después la liguilla de promoción 2 partidos. O sea, llegaron a 44 partidos. ¿Cómo se nota, obviamente, para el deportista y también para decirle a la gente, igual que está conectada, la importancia de poder tener un rodaje importante dentro de una competitividad y que no sea tan parado como nos ha sucedido este año, que prácticamente jugábamos 3 partidos, parábamos 2 fines de semana, y era así, sustantivamente. Bueno, ¿para qué vamos a hablar lo diferente que es el fútbol ahora? Que ahora paran por todo, hay receso. Antes, cuando venía un receso, también era muy trabajado ese receso, porque venía una seguida de partidos, como dices tú. Nosotros jugamos casi todo el año, creo que nunca una vez tuvimos un receso, me acuerdo, pero después jugamos todo el año seguido. Entonces, bueno, ahí viene un trabajo del cuerpo técnico, del preparador físico, Cristian Eitel, que era en esa época, que ahora está radicado en el sur, muy en el sur, eh, pero viene un trabajo ahí de la mantención,
cosas que nosotros, por lo menos yo como jóvenes, ahora la capto porque soy entrenador de fútbol, pero antes yo no sabía lo que hacían, en realidad en uno no tenía mucha información como la tienen ahora los chicos, pero sin duda, claro, lo que hacían era ir dosificando a jugadores eh, y algunos que llevaban toda la campaña seguido, que éramos como 4 o 5 que no paramos en todo el campeonato, y los otros ya con más edad, ellos iban, sí, dosificando, pero sin duda eran campeonatos antiguos, campeonatos que ahora son de antaño, es que uno de repente echa de menos esos campeonatos seguidos, con no tanto no tanta para, eh, era poco el tema de las transiciones de repente en esos campeonatos era poco, no se veía, independiente de jugar a la selección, a lo mejor se paraba un fin de semana y después ya se jugaba de corrido, entonces eh, sí es diferente, no podría comparar lo de ahora, bueno, ahora las cosas son más físicas también, puedo tener ese reparo con el fútbol de ahora, con el antiguo, entre comillas. Yo estoy dentro de ese antiguo. Dale, Pancho. Bueno, primero que todo, saludarte, Marco. Solamente mencionar que yo tenía 5 años para esa época. Ahí nomás te la dejo. Gracias por subirme el ánimo. Gracias Un por subirme el detallito, ánimo. un detallito. Oye, mira, algo que me llama mucho la atención porque estoy revisando también la cantidad de los jugadores que había, la nómina de Provincial Osorno de ese año, y solo por tirar unos nombres, a Carlos Chandía, portero, Fabián Carmona, César Talma, aparece Pablo Cosio, Luis Casanova, Jaime Muñoz, Marcos Millape, más arriba Jaime Barrientos, Claudio Rojas, Figueroa, aparece Cachete Orellana también, uno que generalmente también está mirando los programas de Todos por el Proy. ¿Cómo era ese camarín? ¿Y cómo fue la evolución de ese camarín? Porque asumo también que con el paso de las fechas y el ver la posibilidad de un ascenso o de un gran premio, incluso más allá del ascenso, de un gran premio, hay ciertas tensiones y también tienen que salir los liderazgos o los egos dentro del camarín. ¿Cómo era poder sobrellevar aquello? Mira, antiguamente era como, se veía mucho el tema de cuando llegaban muchos jugadores de afuera o afuerinos, había una rivalidad con los jugadores de casa o con los que quedaban. Pero creo que fue ese equipo y otro por ahí, de Iquique creo que también, que no se vio eso. Hubo una unión desde el principio, los chiquillos Carmona, Millape, Cosio, eh, un apego hacia nosotros, un apego, se formó un grupo, lo que uno tanto desea ahora, lo que los equipos grandes de repente carecen, en que son muy buenos jugadores, hay muchos nombres, pero el camarín no está y los resultados no van. En cambio, este era un equipo muy joven, entre comillas, muy joven, porque habían jugadores, Lucho Díaz arriba en el Flores que venía de Católica, Lucho que venía de Católica, yo que venía de Audax, Cataldo que venía de Audax, éramos jóvenes, más los chiquillos que Carmona eran jóvenes, Millape no tanto, pero Cosio era súper joven, Talma, eran jugadores que venían de casa, entonces se formó un gran grupo en el que no había la envidia ese que puede haber entre jugadores que vienen de afuera, quitarte el puesto, no había, se formó un gran grupo y de verdad yo lo puedo decir, uno de los grandes grupos que se formó es ese, nosotros teníamos nuestras cábalas en ese tiempo, se usaban mucho las cábalas, teníamos las cábalas de ir a la casa del papá de Marco a comer asado, y iban todos, era obligación, o sea, era un grupo muy sano, jamás hubo un problema dentro de los jugadores, yo nunca vi una pelea, como en otros grupos que tuve,
jamás hubo una pelea entre nosotros, tratábamos de ayudarnos si a alguien le pasaba algo. No, se formó un gran grupo y yo creo que ahí eso es la base. Y te das cuenta que ahora, cuando tú tratas desde la otra vereda a formar un equipo que sea exitoso, empieza desde ahí, desde hacer un grupo, el grupo de personas, porque se formó un gran grupo y desde ahí tú te das cuenta, todos los nombres que me diste, todos jugaron, todos siguieron jugando, todos siguieron después en primera división, después los chiquillos, algunos se fueron afuera, el Cachete, Marco, después llegó a Colo-Colo, Talma salió afuera, entonces eh, creo que fue un gran grupo en que consiguió el éxito, pero no solo el éxito en esa fecha, o en ese campeonato, sino que después lo personal sirvió para lo personal igual. Agradecemos a todos los que se están conectando. Estamos con Marco Lea, ex goleador de Provincial Osorno, el caballero del gol. Marco, ese campeonato, lo decías tú, el equipo se fue formando, se fue aumentando, se fue familiarizando a medida de la fecha. Y yo lo digo que fue un campeonato muy competitivo. Subieron los 4 equipos. El campeón Unión Española, subió Wander como segundo. Después subieron ustedes con Everton en liguilla. Le ganaron a los 2 equipos de primera. Para que vea un poco el trastorno de la gente, lo competitivo que era en ese momento. Le ganaron a los 3 equipos de local. Le ganaron a Unión, le ganaron a Wanderers y le ganaron a Everton. Considerando esa competitividad que hay ahora, que había en ese momento, y pensando en el rival que les tocó, porque para mí fue un rival muy, muy pesado el que les tocó. Cobresal, no sé qué habrá pasado ahí en primera, en ese momento, pero por nombre era un rival pesadísimo. Y yo recuerdo, y mucha gente me lo recuerda, que es uno de los mejores partidos que se ha visto en el Parque Chot, sin lugar a duda, ese 4-3 con Cobresal. Ustedes viniendo desde atrás, remando desde atrás, siempre desde atrás, en pareja Cobresal, y ustedes con un gol de Mauricio Soto colocan el 4-3, tú metiste 2 goles en un rango de 5 minutos. ¿Qué recuerdas de ese partido? Porque mucha gente, te digo que mucha gente que uno puede conversar, lo considera como uno de los mejores partidos todavía que se ha visto en el Parque Chot en el último tiempo. Sí, bueno, siempre lo recuerdo y siempre con gente de Osorno, siempre me recuerda, o gente que todavía converso, siempre sacan a relucir, de verdad, que de todos estos años te dicen, no, pero yo el mejor partido que vi fue el de ustedes con Cobresal, porque nos tenían nerviosos todo el rato, el otro equipo no empataba, después iba arriba, después empatábamos, después no hacían otro gol y al final con el gol del Mauro pudimos ganar, pero si te das cuenta, ellos se fueron muy tranquilos. Las declaraciones de ellos eran que en El Salvador nos arrasaban. Sí. O sea, ellos se fueron contentos con el resultado. Por igual lo que habían demostrado, tenían muy buenos jugadores. O sea, Núñez, el golazo que hizo ese partido. Bueno, después fue llamado en todas las selecciones que hubo, fue llamado. Entonces era un 10 que Dundo, tenían un equipazo, de verdad que tenían un equipazo. Nosotros, como dices tú, nos fuimos formando, fuimos adquiriendo personalidad, ya fuimos tomando ribetes, personas, o como yo en lo personal, que éramos súper jóvenes, pero íbamos tomando un estatus dentro del campeonato, que ya no era el niño chico que viene a préstamo, sino que era el goleador del campeonato. Fui llamado a la selección en el primer nominado de segunda división que se llamaba en esa época, sí, pero el primer llamado a la selección por un técnico de primera vez. Entonces, fuimos tomando carácter, nos fuimos acoplando y éramos un equipo invencible en casa. Nosotros sabíamos que en casa era nuestro fuerte, el Parque Chot ya lo conocíamos, con barro, sin barro, lo duro que se colocaba, físicamente estábamos extraordinarios, los chiquillos por fuera, Marco, por el otro lado Carmona, Talma, eran unas máquinas para correr. Entonces, creo que futbolísticamente, físicamente, éramos muy superiores a Cobresal, pero nos tocaba la altura. Si eso era lo que teníamos que sobrellevar en ese partido. Pero como dices tú, el partido ese partido con Cobresal en Parque Chot fue de infarto, porque fue un partido de combo y combo, que la gente dice, pensábamos que ya estábamos listos y nos meten el gol, el empate, y ahí toda la gente se quedó pasmada, y después viene el gol del Mauro a los
5 minutos o 2 minutos después, no me acuerdo, viene el gol del Mauro, entonces eran equipos que querían, como dices tú, y el otro día lo sacaban en un programa, sacaban que, ojo, porque ahora la gran cantidad de equipos que se fueron, que son potentes en primera vez, y que daban a relucir que la Unión fue la última vez que estuvo en segunda división, esa vez que subió. Correcto. Entonces sacaban que esa vez subieron los 4 de primera vez, y que ahora también habían equipos muy potentes en primera vez, que iba a ser un campeonato muy bueno. Antes de volver con Pancho, Marco, dos cositas nomás. Yo recuerdo que cuando estábamos en galería, yo me acuerdo que cuando hiciste el tercer gol, la explosión del estadio, en ese momento yo realmente recuerdo pocos goles con esa explosión de la gente, cómo estaba vibrando en ese partido. O sea, porque tú dijiste, veníamos siempre de atrás, 1-0 en contra, después 2-1, con el gol de Núñez, lo empataste en el 2-2, pasa un lapso de 3 minutos, 3-2, Migliaccio se tira prácticamente en el arco a festejar, ya era una locura el tema del morro. Ese partido fue una locura Sí. y yo te vuelvo a insistir, por lo menos personalmente, de lo vibrante de lo que fue el partido, el trámite, lo que se estaba jugando, fue uno de los mejores partidos en el Parque Chol que vi, sin ninguna duda. Y antes de ir con Pancho, hablaba de Rodrigo Núñez. Rodrigo Núñez después al año siguiente fue medalla de bronce en la Olimpiada de Sydney. Sí, ya para ver un poco la ¿no? calidad de futbolista que era. Pancho. Sí, me gustaría llevarte a ese partido, pero el jugado allá, y llevarte a esos, digamos, últimos 10 minutos. Recordarás, tendrás por ahí algún recuerdo de lo que fueron esos últimos 10 minutos antes del pitazo final, porque varias veces he escuchado muchos jugadores que cuando entrevistan, cuando salen campeones, esos últimos 10 minutos son eternos y pasan la vida por frente tuyo, esperando ese pitazo, y la ansiedad es a mil. ¿Recuerdas cómo fue esa sensación de los últimos 10 minutos? Creo que estábamos tan compenetrados y tan convencidos que yo creo que nerviosismo no había. Los de afuera sí. Obvio, los que estaban afuera estaban. Pero nosotros estábamos súper tranquilos. Me acuerdo que empezamos a hacer, en ese tiempo se usaba el tiempo y hacíamos tiempo y ellos jugamos con la desesperación de ellos. eh, pero sabes que en ni un momento, yo me acuerdo que en ni un momento tuvimos que el gran temor del PF era que nosotros cayéramos físicamente. Eh, Ese era el temor de Cristian, del profe, yo creo, pero de Cristian siempre lo recalcó. Yo tenía miedo que ustedes murieran al minuto 15 del segundo tiempo y murieran y cayeran. Pero no, sabéis que estábamos tan fuerte de mente que nosotros corrimos como que si ni nos dimos cuenta, me acuerdo, que estábamos en la altura, corrimos todas las pelotas, aguantamos el chaparrón, porque después no, se nos fueron arriba y era como bajamos nosotros a los delanteros también a ayudar, teníamos una pelota larga y la íbamos a aguantar al costado, era como lo que se hacía antes en el fútbol cuando ya tenías que tener el balón, pero no era como una posesión de balón como se hace ahora, sino que la posesión era como llevarse la pelota a la esquina y aguantar lo más que pudiera lo que nos estábamos jugando. Y después fue como muy raro la sensación porque nosotros estábamos solos, subimos y estábamos solos en El Salvador, era como, no fue como tú ves, ponte, cuando sale campeón la U y está lleno de barristas y entra a la cancha, nosotros estábamos solos, éramos nosotros, ¿no? Y los dirigentes que habían ahí, no me acuerdo quién había ido, pero estábamos solos, el profe, el cuerpo técnico, que era muy, muy chico, éramos 4 personas de cuerpo técnico, el PF, el ayudante, More, eh, Gino Valentini, No, no había analista, ni ayudante del PF, no, éramos nosotros, y nosotros fuimos justo los jugadores, entonces eh, fue algo lindo, sí, lo que vivimos, porque después nos veníamos, bajamos hacia Copiapó, y veníamos, era como hoy subimos, ¿no? Y no había las redes sociales que habían ahora, nos decían que estaban celebrando en la plaza, y nosotros íbamos bajando a Copiapó en un bus, solo, claro, celebrando esto, pero ya hubo un momento que ya estábamos cansados,
de gritar y todo, y ya íbamos solos en el desierto, si nadie nos veía. Así que no, fue diferente, fue bueno, la primera vez que yo salía de Audax y salía ya como jugador profesional eh, con un contrato profesional, entonces fue como muy lindo y yo siempre le doy las gracias porque fue mi trampolín para la carrera que tuve. Para contextualizar un poco, agradecer, Marco, porque lamentablemente no hay registro audiovisual de No, ese partido. Hemos preguntado por todos lados, lamentablemente no lo hay. Sí, el partido de día, por supuesto, en la cual nos gratifica mucho lo que nos dicen, las sensaciones que tuvieron ustedes, porque prácticamente fueron, no sé, fueron 2, 3 hinchas nomás, más ustedes sí, mismos. Entonces la sensación, uno en la radio, se comía la radio, fue un día miércoles en la tarde, me acuerdo, a las 4 de la tarde, ya el partido en la cual después la gente acá llenó la plaza, me acuerdo que el día después lo fue a recibir sí. en la noche por ahí, en día jueves en la Plaza de Osorno. Lindo recuerdo, lindos momentos, esa campaña personalmente la seguí prácticamente completa, así que Marco, la idea era obviamente que tener un espacio para poder recordar eso, recordar a tus compañeros, recordarte a ti también, dar las gracias a ese grupo encabezado por Gino Valentini, porque como bien dices tú, o sea, fue un campeonato en el cual los 4 subieron a primera división. O sea, los 2 equipos de primera B le ganaron en la liguilla los 4 partidos a los de primera A. Entonces eso te Sí. marca también un indicador de lo competitivo que era el campeonato. Marco, está acá disponible obviamente las cámaras de TPP para también si quiere dar algún saludo a la gente de Osorno y agradecer este espacio con nosotros. No, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias a usted por la invitación. Siempre es bonito recordar. El recuerdo va siendo cimiento en la vida de cada uno y uno ahora, en mi fase de técnico, me sirve también para tener ejemplos que son fidedignos, que lo viví. Dar gracias a la gente de Osorno, que el cariño siempre, siempre cuando voy allá o me hacen alguna entrevista o voy por cualquier cosa, siempre está el recuerdo de la gente de Osorno, gente que yo quiero mucho, que me ayudó en mi etapa cuando llegué. eh, y en mi etapa también cuando volví la segunda vez fue el mismo cariño, y yo también el cariño que le tengo a Sonito va a ser siempre, Osorno siempre va a ir en mi corazón porque fue el primer equipo en que yo jugué, como te decía, profesionalmente, y me hizo visible en el fútbol chileno, y bueno, y después carrera afuera, así que selecciones también, fue mi primera nómina a la selección, estando en Osorno, entonces con 19 años. Eh, Así que no, muy contento y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de Osorno, a todo el hincha de Osorno, que mucho éxito para este año, y a todos mis ex compañeros que por ahí a lo mejor deben estar escuchando, o si lo escuchan después, a todos un gran abrazo, a todos los osorninos ahí de corazón. Marco, muchas gracias por acceder a la invitación de TPP y también te deseamos un feliz 2026 para ti, para tu familia, obviamente, y para todos los objetivos y metas que tienes planteado para el próximo año. Un abrazo grande y nos estamos encontrando en cualquier momento. Igual a usted, un feliz año y a toda la gente de Osorno. Que esté muy bien. Nos vemos, que esté muy Nos bien. vemos, Marco, Gracias. cuídate. Francisco, las sensaciones con el goleador. Tuvo 22 goles ese año, más de 2.500 minutos, jugó 30 de los 44 partidos. Mira, yo quiero quedarme con algo, una sensación de una persona que obviamente es cercana. Pero sabéis que me puse a buscar porque yo sabía que había visto esto. Pero año 1999, página de la revista, del anuario 99 de la revista Don Balón. Perfecto. ¿Sabes Okay. a quién definió como la figura de Provincia de Osorno? A Marco Lea. Y lo que dice, y yo creo que esto es para que lo pensemos un poco, la potencia y el cabezazo, esos son los dos grandes atributos de Marco Lea, el goleador de la B, que alguna vez menospreciado en la Universidad de Chile, incluso en Audax Italiano, donde no tuvieron mayores complicaciones para cederlo a préstamo. Olea los sorprendió a todos, incluso con una nominación en los partidos preparatorios de la Sub-23. Aunque no marcó con la roja, dejó pensando a quienes no confiaban en él. Básicamente una campaña en la que sorprende a todos y digamos de alguna manera un buen chileno tapa bocas. Una campaña
tapabocas porque, claro, él mismo lo dijo, a mí me mandaron a apoyarme y volví con una copa, volví con un ascenso, volví con un premio. Y son cosas que creo que de alguna u otra manera están faltando para el Sí, provincial San Cristóbal. sí, algo muy similar, obviamente con diferentes matices a lo que pasó con Esteban Valencia cuando estuvo reforzando el equipo en el 93 y después fue la figura, una de las figuras resonantes de la U después de 25 años campeón. La dupla que hacía con Luis Díaz era muy buena porque eran dos jóvenes, uno era zurdo, uno era por el área, uno sabía picar bien, picar al espacio, se nutrían, pasaba uno, pasaba otro. Realmente era una dupla muy buena, considerando que al comienzo jugó con Giganti, que Giganti después se fue de Osorno, llega Luis Díaz, buen ojo nuevamente de Valentini, ya porque lo trae de Católica que no estaba jugando, y fue también, yo te puedo que la parte vital, en la parte final del campeonato fue vital, fue una dupla, aparte de goleadora, fue una dupla rápida, iban al choque, no arrugaban, entonces, importantes son los conceptos que nos dice también Marco en relación a cómo el grupo es importante y siempre importante la sumatoria de todo cada uno de esos espacios para poder lograr los objetivos coherentes y poder alcanzar las metas, Francisco. Sí, eso es verdad, y ahí también nos tienen otro caso de gente que fue enviada a foguearse y que vino y que hizo más que foguearse. Y yo creo que también eso es lo que hay que pensar para el 2026. Bueno, ahora con la notición de que no se va a jugar todavía, de que nadie va a jugar, la gran pregunta es, ¿qué se va a traer? Ya queda esa pregunta de qué es lo que va a ocurrir con Provincial Osorno en el 2026. Y hablando del 2026 y habiendo ya hecho también los resúmenes, voy a aprovechar de darle la bienvenida a don Alfredo. Y primero que todo, antes de cualquier cosa, felicitarte. Un trabajo, pero hermoso, el que hiciste, lo vi en el día de, antes de ayer lo vi, si no me equivoco, el documental, el día que lo publicaste. Eh, y de verdad que un reportaje, pero muy bien hecho, con mucho cariño, que me dejó pero sorprendido de igual dos realidades dentro de una misma división. La de Deportes Puerto Montt como equipo campeón, y la otra, la de Provincial Osorno, con sus protagonistas de ambos equipos, que lamentablemente no tuvo mucho premio. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco, gracias. Gracias por la invitación también, así que encantado, como le decía a Felipe, que encantado de estar aquí. Felipe, ¿no es cierto? Así es, estimado. Para darle un poco el nombre a lo que es obviamente segunda división profesional del fútbol chileno, la Liga Olvidada, Fútbol en el Sur, soñando con el ascenso. Sí. Es un reportaje en la cual vamos también a tirar a nuestra plataforma, para la gente que obviamente que no lo ha visto. Y a mí, Alfredo, me gustaría preguntarte primero lo siguiente. Uno primero elabora un proyecto antes de ejecutarlo, uno tiene una expectativa, ¿ya? Tiene obviamente imágenes que pueda pasar, esto y todo otro. Expectativa versus realidad. Uh-huh. En relación a tu expectativa, ¿qué fue lo que te quedaba o lo que te sorprendió en relación al trabajo que hiciste después in situ? Buena pregunta. Yo creo que algo que me sorprendió fue un poco el ánimo de Provincial Osorno, porque cuando yo hago este reportaje, ya pues, Deportes Puerto Montt ya había ganado el clásico de partida y se había coronado campeón. Entonces yo tenía un poco la imagen, yo pensé que iba a llegar a ver a los chicos en el Parque Chot bien cabizbajo, como con el ánimo bien por el suelo, y la verdad es que no fue tan así. Obviamente no estaban para hacer un carnaval ni nada, pero los vi bastante, como, no sé cómo decirlo, como bastante entero en el fondo. No estaban por el suelo, por haber perdido el clásico y por ya haber perdido toda chance de ganar el campeonato. Eso yo creo que fue un contraste entre expectativa y realidad que me llamó un poco la atención. Aparte de eso, por el lado de Puerto Montt. No, por el lado del Puerto Montt, la verdad es que, bueno, obviamente mi expectativa era ver a un equipo bastante feliz, contento con lo que habían hecho, con su campaña,
la verdad es que no me llamó mucho la atención, o sea, la expectativa en realidad fue bastante cercana. Sí, después ya me llamó la atención, que yo creo que le llamó la atención a muchos, fue la desvinculación del Pillo Vera, porque por lo menos la verdad es que uno no se lo esperaba en realidad. Es como raro, la verdad, creo yo, que un DT que haya tenido una tan buena campaña logra subir al equipo y termina vinculado. Eso quizás sí me llamó bastante la atención. Pancho. Sí, tengo la duda, ¿cómo se gesta este reportaje? O sea, bueno, en tu perfil mencionas que eres osornino, que eres periodista, pero ¿cómo se gesta la idea? ¿Cómo es llegar a estos contactos de que justamente te permitan ir a un entrenamiento, hablar con los técnicos, hablar con los jugadores? Porque, claro, para nosotros también como prensa suele ser un poco dificultoso, obviamente en Provincial no tenemos mayores problemas de poder contactar con los jugadores, con el cuerpo técnico, pero para un periodista que está desde afuera, ¿cómo se gesta esta idea de mostrar una realidad que al fin y al cabo es la realidad de una división, como bien lo dice el título del reportaje, una división que está pero olvidada? Sí, sí. A ver, la idea, la verdad es que nace, yo comencé este año, a mediados de año más o menos, a subir videos en YouTube. Mi idea de mi canal es hacer reportajes de distintos temas en realidad, no solo deportivos, que tengan que ver con el sur de Chile. Yo le llamo sur de Chile, de Temuco al sur. Okay. Como corresponde también. Una aclaración para la gente que puede ser de Santiago, más o menos. Claro. Y como corresponde, hay que decirlo. Claro. Sí. Exactamente. Entonces, esa es mi idea de mi canal. Y en específico, la idea de cómo se gesta la idea, como dices tú, de este reportaje. Yo, como el 2000, hace años ya, como el 2014 aproximadamente, yo estaba haciendo un magíster en Santiago en periodismo escrito. Y la segunda división ya había comenzado, creo que llevaba, no sé exactamente, pero 2 años, una cosa así, llevaba bien poquito. Sí. Y en ese magíster teníamos que hacer trabajo, y a mí me interesó la segunda división. Y ya me acuerdo, lamentablemente traté de buscar este reportaje que hice, no lo encontré escrito, que en realidad no se publicó en ninguna parte, en el fondo era un trabajo académico. Y ya en ese tiempo habían problemas. O sea, ya llevaba 2 años la segunda división y ya habían problemas con los directores técnicos, ya habían problemas con los campeonatos, en el fondo, con las fechas, ya había toda esa cosa que se sigue arrastrando hasta el día de hoy. Entonces, cuando abro mi canal, recuerdo eso y digo, ya voy a ver cómo sigue la segunda división. Y obviamente tomo estos dos equipos, Osorno, porque, como decías tú, Francisco, por Osornino, un poco ahí uno tiene mucho más llegada. Y bueno, Puerto Montt, yo la verdad es que dije, bueno, no tengo ninguna llegada en realidad con Puerto Montt, pero me imagino que como salieron campeones van a estar un poquito más de buen ánimo para que llegue un intruso a grabar y a grabar los entrenamientos. Y afortunadamente fue así, en el fondo. Yo creo que se dio simplemente la chance, la oportunidad en el momento adecuado de que me dejaran poder entrar ahí a los entrenamientos. También yo les expliqué a los dos equipos, en el fondo, que yo quería hacer algo un poco más hacia arriba, en el fondo. No solo hablar de las campañas en sí, no solo hablar del equipo en sí, sino que hablar de la segunda división. Entonces creo que también eso también a ellos dijeron, bueno, no tuvieron ningún problema con eso, en el fondo. Así que así se dio, la verdad. Con Osorno tuve la suerte de ahí un contacto de un amigo. Bueno, en Osorno pasa harto eso, somos osorninos, entonces siempre hay alguien que conoce a alguien, bla, bla, bla. Entonces ahí pude llegar un poco a
a Provincial Osorno. Y primero me ofrecieron en el fondo ir a esto, hicieron dos conferencias de prensa en noviembre y fui a los dos. Entonces ahí también me presenté un poquito, me conocieron, me conoció el DT, Rodrigo Venegas, y así se dio. Eso fue un poco cómo se dio este reportaje en realidad. Alfredo, dentro del contexto que recalcas bien en relación más allá del tema deportivo, ver obviamente la otra mirada, independientemente de los momentos anímicos, ya, porque obviamente no es lo mismo hacerlo durante la temporada que obviamente después, cuando ya estaba definida, sobre todo el tema del campeonato, y que Osorno de alguna manera no logra el objetivo. ¿Te llamó la atención algo en relación al tema organizativo, el tema administrativo, en paralelo de ambos clubes? ¿Viste alguna diferencia más marcada entre uno y otro? En temas administrativos, ¿tú te refieres así como el cuerpo técnico? Cuerpo técnico, trabajo, infraestructura, el día a día. La verdad es que no. No vi tantas diferencias en ambos equipos, ni en infraestructura, ni en profesionalismo, ni en la seriedad de los jugadores. Los dos equipos, cuando vi los entrenamientos, por decirte detalles, pequeños detalles, no sé, en Puerto Montt, el entrenamiento ese día que yo grabé empezaba a las 8:30 y a las 8:15 empezaron a llegar los jugadores, o incluso un poquito más temprano. Detalles que son importantes, cada detalle va sumando, y en Provincial Osorno lo mismo. La verdad es que no vi mucha diferencia, y yo creo que de alguna forma, por algo, Provincial Osorno también nosotros esperábamos que este campeonato podía ser de Provincial Osorno. Creo que administrativamente fue también Provincial Osorno un equipo bien manejado en general, con todos sus problemas que pueden pasar durante todo el campeonato, pero en general no tenía nada de diferencia de Puerto Montt, creo yo. Las cosas un poco se dieron por el fútbol, obviamente otras cosas de puntos, etcétera, que pasaron también, pero de más Provincial Osorno podría haber ganado este campeonato. Pero no se dio nomás. Pero diferencias, como dices tú, no, la verdad es que no. Pancho. Alfredo, pensando ya, justo ahora antes de iniciar el programa, encontrábamos con este comunicado de los clubes de segunda división profesional donde mencionan de que no van a participar del 2026 del torneo hasta que se haga un ajuste en la cantidad de meses a jugar. Bueno, tú lo pones también en el final de tu video, estas dos noticias que de alguna manera impactan un poco en el quehacer de la segunda división profesional, como la salida de Jaime Vera de Deportes Puerto Montt y también el cierre de transmisiones de la Liga 2D. Esas dos noticias, sumadas a esta última, surgida hace poco menos de una hora, ¿cuál es tu impresión de lo que puede ocurrir con esta segunda división profesional, viendo lo que pudiste ver? Es bien complicado. Como te decía yo al principio, ya a 2 años de comenzar la segunda división ya habían problemas. Entonces, da la impresión al reportear, al entrevistar personas de distintos lugares, da la impresión que es como una división muy forzada. Y en su génesis. O sea, por ejemplo, otro detalle que a mí pero que yo creo que es muy decidor. ¿Por qué se llama segunda división? Si es la tercera categoría. ¿Y qué te dice eso? Que un poco como que la forzaron a meterla y le dije, ¿qué nombre le ponemos? Ya existe la tercera división amateur, no le podemos poner tercera división, primera C, yo creo que no hubiera funcionado, le ponen segunda división siendo la tercera categoría, entonces ya te dice lo forzado que se armó esta división. Desconozco por qué, la verdad. No tengo tanta información ni tantos contactos como para saber por qué tan forzadamente se hace esta división, siendo que podrían haber otras alternativas. Pero ya una vez andando esta división, ya no hay mucho más que hacer en el fondo. O sea, ya tienes una máquina andando de distintos equipos
tienes, cuando yo reporteaba en Provincia de Osorno, también reporté en Puerto Montt, tienes familias, tienes gente que trabaja, ya armaste toda una máquina, entonces es muy difícil, creo yo, sacarla. Como hay algunos que dicen, hay que borrar esta división. Bueno, pero ¿qué hacemos con todo ese equipo? ¿Qué hacemos con todas esas familias? ¿Qué hacemos con toda esa máquina en el fondo que están dando? Y ahí yo creo que la otra vez, ayer creo, les vi a ustedes la entrevista que le hicieron al presidente del club de Provincia de Osorno. Jorge Vial. Sí. Y él, sí, a mí me llamó un poquito la atención que él un poco hablaba de estas trabas que había de la municipalidad, ¿no es cierto? De ciertas cosas que pasan con la Villa Olímpica, etcétera. Y con otras trabas, hubo también trabas con la delegada presidencial en su momento, etcétera, etcétera. Pero yo, a mi parecer, viendo desde afuera, obviamente, yo creo que aquí a quien se tiene que apuntar es a la NFP. O sea, la NFP es quien debe proporcionar todas las cosas, todas las facilidades para que esta división exista. Ellos crearon la división, ¿me cacháis? Entonces, y parece como yo puse en la bajada del video que hice del reportaje, en el fondo está olvidada por la NFP. Ahora, no es que esté olvidada en realidad, es como que la tienen botada. Saben que existe, pero tienen botada esta división. Entonces ahí me parece que habría que poner mucho más el foco en la NFP. Claro, a veces también uno piensa como periodista, como se dice, sigue el dinero. La municipalidad probablemente pone trabas porque a ellos no les llega tanto dinero de la segunda división. ¿Me entiendes? Entonces, las municipalidades, ¿qué le va a importar tanto? Claro, uno piensa, pero si es el deporte, cosas, bueno, pero al final del día, ¿por qué pasan estas trabas? Quizás no es tanto su responsabilidad, la responsabilidad de la NFP. Y ahí veo esta dejación. Sí, importante lo que dice en relación a eso, Alfredo, porque de alguna otra forma, claro, la gente en la masa cree que la Sociedad Anónima Deportiva son Colo-Colo, la U y Cruzado, pero la diferencia es sustancial cuando estamos hablando de equipos de comuna y sobre todo equipos que están en primera B y segunda profesional. La diferencia de los equipos de primera B con segunda profesional, aparte de lo institucional, es que ellos reciben el cheque todos los meses de la televisación. Ya hay un fondo, ya hay algo de respaldo. Aquí prácticamente no se recibe nada. Y me gustaría también no dejar pasar lo que bien nos dice nuestro amigo Juan Álvarez en relación a la creación de la segunda profesional, que fue el 2011, cuando Copiapó bajó de categoría. Se juntaron equipos que estaba Temuco, Iberia, Provincial Osorno, que fue desafiliado por no pagar un monto después de participación, el 2012. Entonces también recordar un poco por qué se armó este tema. Entonces, el presidente de Copiapó en ese momento era un hombre del Factory que daba los préstamos al fútbol chileno. Entonces, Copiapó no podía quedar votado en ese momento y por eso se creó de alguna manera esta plataforma en la cual, curiosamente, ANFA fue detractor de esto, pero hubo una reunión en Valparaíso, ahí te lo vamos a contar en otro capítulo, donde el papel lo tengo yo, la cual indica de que ellos facilitan el tema de la creación de esta liga prácticamente faltando 3 semanas para poder participar. Recordar que en el 2012 jugaron equipos de filiales del Audax Italiano, San Felipe, Unión Española, Colo-Colo. Recordar que en Unión Española estuvo Vecchio, que vuelve a la Unión Española este año. En Colo-Colo estuvo el arquero de Everton, no sé si me puede ayudar ahí, Pancho. ¿El actual? El actual, estuvo Juan Delgado, que estuvo en la selección chilena, jugando en Rusia. Entonces, de alguna u otra forma, eso fue el conglomerado de poder con estos 6 equipos más el tema de los equipos satélites de los de primera A, poder llevar a cabo este campeonato. González, me acuerdo del apellido, es González. El Nacho González. El Nacho González, ya. Jugadores como ellos, por ejemplo, estuvieron en esta primera pasada. Alfredo, felicitarte por el trabajo audiovisual, gracias por haber conversado con nosotros en este espacio.
lo vamos a ramificar. Me gustaría que le pueda decir a tu gente también, a la gente nuestra, cuál es el canal en el cual te pueden ubicar, no solamente por este trabajo audiovisual, sino también por los demás que has realizado en el sur de Chile. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación, Francisco Felipe. Muy buena conversa. Que dan ganas de seguir conversando, pero y algo que quería decir también de ustedes, que bueno que existan, en el sentido de que hagan esto. Creo que en general hay pocos medios, hay pocos espacios que hablan de la segunda división o de los equipos que están en la segunda división. Obviamente ustedes son muy hinchas de Provincial Osorno, pero es parte de, en el fondo. Así que también felicitaciones por el espacio que ustedes dan. Bueno, sí, mi canal se llama igual que mi nombre, Alfredo Potov. Si es que no lo pueden encontrar, también pueden buscar en el fondo el video que se llama Fútbol en el Sur, o pueden poner Segunda División Fútbol en el Sur, yo creo les va a aparecer. Y ahí pueden entrar a mi canal, se pueden suscribir, agradecer. Estaba leyendo ahí, alguien se me pasó que dijo que ayudaron a viralizar el reel que hice, que es como Sí. Así que muchísimas gracias. Tiene como más de 80. Yo jamás había tenido algo así. Vamos por Como eso más de nomás. 80.000 visualizaciones. Así que increíble. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, si les gusta, suscríbanse a mi canal de YouTube, que a mí me ayuda mucho para poder seguir con este proyecto que tengo. Por supuesto que sí, nosotros también en la plataforma lo vamos a subir el video, estimado Alfredo. Así que muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen 2026 también con los tuyos y nos estamos viendo en cualquier momento. Igualmente. Chao, Felipe, Un Francisco. abrazo. Muchas gracias. Nos vemos, Alfredo, cuídate. Alfredo, perdón, Francisco, se me traen los nombres ya. Francisco, dime un poquito las sensaciones de lo que viste el video, que también lo vi yo el día de ayer. Mientras tengo información, la gente que se queda ahí porque tengo información de lo que es Provincial Osorno. A ver, es un video, la verdad, bastante bien hecho, donde se conversa con, bueno, el cuerpo técnico, se conversa con los técnicos de ambos clubes. Por el lado de Puerto Montt también se conversa con el gerente deportivo. En el lado de Provincial Osorno conversa con Rodrigo Venegas, con Luciano Meneses, segundo capitán. Y por ahí también aparecen algunas imágenes de Polaco en la conferencia de prensa que bien mencionaba Alfredo. La verdad es que es una gran descripción de las realidades de ambos clubes, donde, por ejemplo, Meneses habla de la autocrítica que tuvieron que hacer los jugadores después de perder el clásico, de reconocer de que faltó algo, de que hubo una baja, y por su lado, Deportes Puerto Montt, el reconocer la importancia del grupo, que lo mencionaba Marco Olea, y ojo, porque hay cosas que también se mantienen. Olea lo mencionaba que en el 99 era importante el grupo, y Harold Antiñirre mencionó también en el video de que lo importante es que quizás no son todos amigos, y es normal que no sean todos amigos, pero tienen un grupo, ¿ya? Entonces, y ese grupo fue el que permitió que Puerto Montt pudiera levantarse de caídas como con San Antonio, de tropiezos en algunos empates, del partido con Melipilla, los partidos con Linares, partidos que habían sido complejos para Deportes Puerto Montt, y que probablemente, no estoy diciendo que nosotros no haya habido grupo, porque no sabría decirte si no hay. Siento que hay grupo, pero falta afianzarlo más todavía, o al menos en el grupo 2025. ¿Sabes lo que opino yo, Francisco, en relación a lo que vi del trabajo de Alfredo? Que es un tema que lo he tirado, pero no lo hemos profundizado, no hemos tenido la oportunidad. Más me cae el tema del perfil del jugador nuestro. Porque el perfil del jugador de ellos lo tienen tan claro que el trabajo realizado en 2 años ya logra sus frutos. ¿Por qué? Sus frutos porque son tipos que están identificados con Puerto Montt. O sea, ellos pisan el escenario que es Puerto Montt, que es Quinquihue, lo que sea, ya están establecidos porque hace 12, 10 años juegan con su camiseta, juegan con su escudo y saben que el gran desafío era poder subir y volver a primera vez. Eso es lo primero. Necesitamos encontrar ese perfil y ojalá que la proyección nos pueda ayudar. Y lo otro que también es importante, el tema, bueno, el arraigo de identidad de los futbolistas. O sea, un Harold Antiñirre una meta bien marcada, lo marcó. Quiero jugar a la selección chilena, tengo 23 años. Ya, y con todo el bagaje, tal vez no futbolístico, pero sí con el bagaje de la resiliencia, de la madurez, de ser capitán de tu equipo, porque el capitán no fue el Tiburón Vázquez, no es por edad. Pillo Vera le dio la responsabilidad más allá. Ya tú eres bueno para la pelota, tú supuestamente eres la mejor generación, ya, te doy la responsabilidad de ser capitán.
Y para ser capitán hay que tener un comportamiento bastante fino en la interna, igualdad, responsabilidad y también un grado de liderazgo importante, que creo que ese es el gran aprendizaje que tuvo Antiñirre, para mí el mejor jugador de esta temporada, la segunda edición, en relación al tema del liderazgo, de poder ganar lo otro. La habilidad la tiene, pero tener un peso, tener una responsabilidad de ser capitán con 23 años, cuando el único objetivo es poder subir, tampoco es una cosa sencilla. Sí, yo creo que ahí es ese perfil que tú mencionas, y claro, hay que entender también los contextos, o sea, Deportes Puerto Montt viene con sus juveniles, Antiñirre es un juvenil de Deportes Puerto Montt, no me extrañaría que en Provincial Osorno quizás tome esa batuta Sebastián Lamoncura, un Mijael Reyes, el Guagua, Calulín, no sé, se me ocurren muchas personas que pueden hacerlo. Pero el tema es que está faltando también ese rodaje en fútbol joven. Ahora, ¿eso implica que debemos esperar a que el fútbol joven esté listo? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya llega el momento en que hay que dar ese paso adelante. Y Claro, lo ese que pasa es paso, que los ciclos también se van cumpliendo. claro. Entonces, ahí es donde también es importante que no solamente, y el fútbol joven, la verdad es que el 2025 para mí fue un muy buen año de fútbol joven de Provincia de Osorno. O sea, ahí es donde yo he visto mayor progresión de Provincia de Osorno, no en el primer equipo, en el fútbol joven. Partimos de perder 8-10-0 a estar clasificando a etapas finales de un torneo de Copa Futuro. De eso estamos hablando, ¿ya? O De sea, ganar clásicos en 3 de las 4 categorías y ganarlos abultadamente, de ganarle a canteras como la de Ñublense, como la de la Universidad de Concepción. A esas canteras estamos hablando que se les ganó. A la de Huachipato, si mal no recuerdo, también se le ganó. Entonces, y estamos hablando del 2025, no de 20 años a, atrás. a Concepción, que fue el campeón de apertura. También, ¿verdad? Entonces, ¿significa que el fútbol joven está haciendo bien las cosas? Sí, estamos bien con eso. Entonces, ¿qué? Pues, ¿qué nos Ya, falta? ya Vamos estamos en el arriba al mano, primer equipo. ya estamos en el mano a mano ya, en este Claro. momento. Entonces, ¿no será quizás que ahora pensando en darle también ese perfil a Provincial Osorno? Porque mira el equipo del 99. ¿Cuántos jugadores eran de la zona? No, no, más de la mitad. Lejos. ¿Viste, no? El Más de la 2007, mitad. 2006, 7 igual, claro, o sea, el 2006 la continuidad era más de la mitad y esa generación fue la última generación del fútbol joven, pero estando ellos ya muy pequeños, los Barrientos, los Lefián, correcto. los Domínguez, los Villegas, o sea, son jugadores que, por lo menos 7 jugadores que afortunadamente les sacamos provecho para ganar un campeonato de Chile. Lamentablemente no lo pudimos mantener en segunda por otras razones, en la cual afortunadamente pudimos volver el 2023. Lo de Puerto Montt nos saca la ventaja generacional, como decía ahí Juan en el chat, de que nosotros cuando tuvimos que hacer todo de nuevo, ellos tenían fútbol joven y no pararon y siguieron, mientras nosotros tuvimos que recuperar generaciones perdidas y ya generaciones que ya pasó el tren, como dice por ahí, ya no lo pudimos tomar más. Entonces ya en un cuarto año de fútbol joven es importante ya poder colocar tal vez 2 o 3 que estén jugando en el primer equipo y poder tener ese rendimiento, ese tú a tú que tenemos en este momento con los equipos que no lo habíamos tenido en los primeros 2 años. Hay que ser justos. Este año sí, este año Curicó nos ganó sobre la hora en un octavo de final, le ganamos a Concepción, como dices tú, que fue el campeón de la apertura, le ganamos también a Temuco también en el verano, recuerdo. Entonces, se están dando resultados, ahora hay que encontrar la regularidad y ojalá poder encontrar esos jugadores que puedan potenciar lo que es el tema del primer equipo. Mira, tenemos 3 informaciones. Vamos primero al fútbol joven, después vamos al tema del primer equipo. Nos envía Ángel Mancilla, agradecemos al profesor encargado del fútbol joven, que hubieron alrededor de 600 jugadores que se probaron durante el mes de diciembre en las pruebas con mira al 2026. Se realizaron 2 etapas, terminando el día de hoy, lunes, la etapa de selección en el Estadio Parquechot. Jugadores seleccionados se sumarán al inicio de la pretemporada del fútbol joven de Provincial Osorno el 2026. Bueno, y también obviamente se agradece a todos los muchachos que estuvieron presentes en lo que es la prueba masiva. Lo más probable es que sea la segunda semana de enero, junto con lo que es el primer equipo. Así que agradecemos la información de Ángel. 600 jugadores se fueron a probar. Eso te marca ya el número de que los chicos están viendo a Provincial Osorno como una oportunidad. Lo que en el 2023, por supuesto que no pasaba, porque estábamos colocando la primera piedra. Sí, correcto, o sea, es una cantidad brutal y creo que el año pasado también nos había dado el dato Ángel
y estaba cerca de los 500. Creo que incluso en eso aumentamos también. Entonces, está mostrándose algo bueno en Provincial Osorno. Tenemos que saber aprovecharlo, porque ya el trabajo, podemos decir que el trabajo de Ángel a lo largo de este tiempo, y no solamente de Ángel, de toda la gente que está en el fútbol joven, ha sido importante y ha logrado resultados. Bueno, entonces hay que buscar a esos destacados del fútbol joven, de la sub-18, de la sub-20, que puedan apoyar ese primer equipo. Me parece que en los amistosos con Valdivia, Samuel Hernández dio un muy buen papel. Bueno, entonces, ¿por qué no buscamos una forma de colocarlo ahí? Y esto es importante también pensarlo desde la dirigencia. Porque si vamos a tener fútbol joven para que jueguen hasta los 20 años y llegamos a la gran Un Colo-Colo, poquito de pancho ahí. mandarlo lejos a cualquier otra parte y después estar recibiendo la plata, no, pues, no, pues, si nosotros no tenemos los valores mal formados de Arellano. No son los valores de Arellano los que nos rigen a nosotros. Y estoy seguro que los valores del actual Colo-Colo tampoco son los valores de Arellano. Estoy Para nada. completamente seguro de eso. Entonces, queremos llevarlos al primer equipo, a los Samuel Hernández, a los Calule, a los Mijael Reyes, bueno, Mijael Reyes que ya ha estado 2 años consecutivos dentro del primer equipo como tercer portero. Bueno, será momento quizás de que ya no sea tercer portero y quizás sea una opción real. Ok, si no lo quieres como primer arquero, como el suplente, como estar en la nómina ahí, porque es distinto ser el tercer arquero y ver el partido en la galería que ser el segundo arquero y tenés que estar calentando, esperando que tu oportunidad va a ser un buen arquero. Bueno, Chino, ya nos dan una mala noticia, que no hay cancha disponible para pretemporada. Ojalá que se pueda solucionar eso. Porque la segunda noticia que tengo es que el 8 de enero vuelve el club, el equipo, los que están con contrata, con el equipo de proyección, a entrenar. Ya, esa información me la confirmaron por lo menos 3 personas. Y vamos al caso que nos amerita, porque, a ver, para hacerle entender un poco a la gente, Provincial Osorno está destinado, no sé cómo, con acciones, con pruebas, con todo lo que quiera, a poder remar contra la corriente y dar vuelta al tema de los derechos de formación y educación de los jugadores, en este caso, que lamentablemente repercute en Carlos Soto. Tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos en la interna, se excusó de poder hablar con nosotros, está tocado emocionalmente, obviamente que es entendible, porque él está en el limbo de la situación, por el hecho de que haber estado en Colo-Colo como en la etapa de formación, el 2022 lo ocupamos, como no hay contrato en tercera, pasó piola, y el 2023 hizo su primer contrato, a pesar que el club ya el 2022 había informado a Colo-Colo que estaba este jugador estando con nosotros. Provincial Osorno ha presentado acusaciones, ha presentado pruebas, y el día de hoy me dicen que presentó más pruebas a la Fiscalía Nacional Económica. Más pruebas que con fecha del día de hoy. ¿Cuáles son las pruebas que se presentan? Me dicen que en primera instancia todas las publicaciones en función a este caso. Lo que le pasó a San Antonio, lo que le pasó a Rengo, lo que le pasó también Rengo San Antonio y también, claro, y Rengo San Antonio, Provincial Osorno, Real San Joaquín. Real San Joaquín, ahí está, gracias. Y Real San Joaquín. Presentó todos los casos, presentó los artículos de prensa, en la cual indica obviamente respaldando lo anterior. Presentan la columna y los programas, sobre todo el día de ayer, de la hora de King Kong, recordando que el periodista Juan Cristóbal Guarelo es que ha estado en la bandera mediática, extraña que los demás, ya con toda la información establecida o proporcionada, no hagan nada. Y también lo que me llamó la atención es porque hay un registro audiovisual de la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del 30 de julio del 2024. ¿Y por qué marco eso? Porque ahí se vio el tema del caso de la Casa Naranja. Y en el tema de la Casa Naranja, uno de los temas del resumen ejecutivo aparece el tema del condicionante de la etapa de formación, que hay que pagar $30,000 antes de los 23 años para poder jugar en cualquier equipo de la divisional profesional. No así, obviamente, en tercera, donde se da la mayoría de los chicos. Entonces, este tema, muchachos, está para más. Provincial Osorno sigue mostrando antecedentes, sigue mostrando, obviamente, acuerdo en función a información de la Fiscalía, ya lo hizo un oficio de manera oficial el 10 de diciembre de este año, y sigue mostrando antecedentes para que, de alguna u otra forma, esto haya una investigación, y la ANFP, en relación a esto, la Fiscalía estaría pidiendo de que no existan los cobros, y no exista absolutamente nada hasta que haya una determinación completa en relación a los cobros establecidos
o si no, una investigación más fehaciente en relación a este punto. En lo deportivo es muy poco lo que se puede hablar. Dijeron hoy día al mediodía que al parecer estaría Jeremías Viale prácticamente listo en la banca. Yo hablé con él y fui textual. Estimado, comunicación concreta con el directorio provincial Osorno para ser entrenador este 2026. Felipe, no. Propuesta concreta, no. Del interés, solo eso. Eso es lo que está pasando en este momento. Hay un interés del club para que él pueda tomar la rienda del equipo, pero hasta el momento no ha existido ninguna propuesta en la información, en lo deportivo, también en lo judicial. Pancho. Sí, a ver, yo creo que tampoco vamos a tener mucha actividad mientras no se resuelva, bueno, uno, esta situación con la NFP de los meses de competencia y quizás correrá por algún carril distinto el tema de la demanda de Colo-Colo. Comentar que una de las cosas que también hizo Provincial Osorno al respecto es que ofició al Tribunal de Patrimonio de la NFP respecto de esta situación con la Fiscalía Nacional Económica, con el Tribunal de la Libre Competencia, para que el el Tribunal Patrimonial de la NFP no pueda tomar ninguna determinación, ¿ya? Y justamente el tribunal no puede tomar determinaciones si existe este otro carril. Por tanto, esto va a ser probablemente novela todo el 2026. Ya, pongamos un poco en eso. Hay que estar, yo creo que si nos interesa, si le vamos a pedir a los futbolísticos, ver qué va a pasar con este comunicado. No me extrañaría que en las próximas horas, porque hasta ahora el CIFUP callan pim bom bim, pero que saquen algún comunicado al respecto, como lo suelen hacer, para responder cuando son atacados, y que obviamente ya sabemos cuál va a ser la respuesta del CIFUP. No nos importa lo que digan los presidentes, van a tener que jugar 11 meses. ¿Ya? Cuestión que, nuevamente, lo decimos acá, y yo creo que sería bueno que en algún momento Luis Marín dé la cara y diga por qué tanto con los 11 meses. Oye, Pancho, Y mira, sea donde sea, perdón, sea donde sea, en la radio, en la televisión o con nosotros. lo que pasa es que al responder un artículo que aparece en Cancha, que lo subimos también en la plataforma, está aumentando de que no hicieron nada. O sea, le está No. respondiendo para no quedar como cómplice. Entonces, ¿hay acciones concretas, como dijo él, en relación a este punto? ¿Hay acciones verídicas? ¿Han pedido alguna asamblea extraordinaria al Consejo de Presidentes? ¿Han hecho alguna acusación al Ministerio del Deporte? ¿Ha formado de oficio a la Cámara de Diputados este tema? Ya, porque lo que presenta el club es el tema de lo que pasó con la Casa Naranja, el tema de la violación, en la cual se toca este punto específicamente. Entonces, como dices tú, este partido va a ser de largo aliento, larguísimo aliento, y ojalá que el club pueda estar preparado también para poder participar, porque lo que estamos hablando, las cifras que tiraron el día de ayer son irrisorias. Es decir, un equipo de segunda profesional no puede pagar eso, y ni siquiera yo te podría decir que son 2 o casi 3 planillas perfectamente de 3 años de campeonato. ¿Ya? Quiero hacer un paréntesis, Pancho, porque nos pregunta acá un amigo la continuidad de Polaco, si se sabe. Polaco está con contrato hasta el próximo año. ¿Ya? Eso es así. La extensión del contrato es lo que no tenemos nada de información. Pero Polaco, al igual que sus compañeros que están con contrato, debería presentarse el 8 de enero al primer entrenamiento de Provincial Osorno, pensando ya en el 2026, Francisco. Sí, Polaco, ya lo sabemos, tiene contrato hasta el diciembre del 2026. Ya, él sí había pedido su extensión de contrato, no hemos tenido mayor información al respecto. Estamos viendo la posibilidad de que pueda estar con nosotros también los próximos días. No podemos informar, perdón, no podemos eh, comentar, confirmar cuándo va a ser ese día, porque también hay que tener en cuenta que está en Argentina, está pasando estos días con su familia, y por tanto también creo yo que se ha ganado el respeto para poder pasar estos días importantes junto a su familia en Argentina. ¿Ya? Pero estamos en gestiones para que pueda estar con nosotros en algún programa. Lo que dice Fabiola, en caso de que otro equipo va a tener que tocar la puerta a Provincial Osorno, Provincial Osorno colocar un precio estimativo a su pase. ¿Por qué hago la mención? Porque muchos creen que al no llegar o no hablar de acuerdo de extensión, como que se confunden y como que no sigue. No. Como bien dijo Pancho, Polaco tiene contrato con el club hasta diciembre del próximo año. Entonces, cualquier club interesado tiene que tocar la puerta, hablar con la institución, colocar algún valor para que en este caso pueda poder buscar otras arcas
que no creo que sea la motivación obviamente de Diego, porque lo dejó manifiesto en la entrevista que le hizo Álvaro en País Lobo antes que fuera Argentina. Pessoa, Soto, Namuncura, Gutiérrez y Polaco son los que se tienen que presentar el 8 de enero. Francisco, esperando que tengamos cancha, porque acá China no acaba de avisar que no hay cancha, se podría hablar tal vez con, o por qué no, con alguna comuna cercana para poder comenzar por lo menos la primera semana. San Pablo, La Unión, está, con pasto, con cancha de pasto, ¿por qué no bancario? Sería importante poder ya articular esas redes para que se pueda habilitar un espacio y que el equipo pueda entrenar. Ya la novedad del DT, lo dijimos, está el interés del club, pero no ha llegado ninguna propuesta a Jeremías Viales. Pancho. Sí, hay que poner ojo, hay que estar atentos. Estos días que van a ser un poco movidos respecto de las decisiones dirigenciales que se van a tomar. Ya pensando en que, insisto, hay que buscar un poco el paso a paso, ver cuál va a ser la respuesta del CIFU frente al tema de la petición de 7 meses de torneo, que sería lo lógico, o sea, son 14 equipos. 11 equipos, 11 meses de torneo no tiene lógica. Entonces, bueno, a poner ojo ahí. Fabiola plantea el San Mateo, bueno, corporación privada. Que lo Ahí gestione el ella. privado tiene que arreglarse. Que lo gestione Que lo ella. gestione ella. Yo sé Listo. que tiene un buen contacto Fabiola y que Exacto, ya, se acabó, ahí estamos. A moverse, por todos los espacios, ¿no? Bueno, muchachos, damos por cerrado obviamente nuestras transmisiones con esto ya de lo que es el 2025. Queremos agradecer a nombre obviamente de Guillermo, que no pudo estar el día de hoy, a nombre de Francisco, también todos los colaboradores que tenemos. Gracias por este año, gracias por su sintonía, por su buena onda, por su espacio, por poder compartir con nosotros también esta tertulia de Provincial Osorno, tanto la de antes, la de durante, la de después. Esperemos obviamente que la buena vibra sea también para el equipo como corresponde este 2026 y podamos llegar a este anhelado ascenso, estimado Francisco. Sí, agradecer por un nuevo año junto a todos por el Provi, junto a toda la gente que sigue este hermoso club, pobre en plata, pero grande en corazón. Es lo único que puedo decir de este club que nos tiene todos unidos y que espero que el 2026 nos venga con buenas noticias, que nos venga con regalitos para este año que se pronto, va a ser quizás más difícil que el 2025. Ojalá a final de año podamos decir que estamos en otra división. Y ojalá sea una división más arriba. Ojalá, ojalá. Así que un abrazo grande también, Francisco, también para todos ustedes, que tengan un hermoso 2026, que puedan con su familia, puedan cumplir sus metas, todos sus objetivos que tienen planteados en la interna. Recuerden bien, somos Osorno, somos TPP, estamos en contacto, nos vemos el próximo año. Bye. Con el Provi, TPP.